Hola, hola, amada iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga, el Señor les guarde. Qué lindo es estar con ustedes una vez más y como siempre en este horario tan temprano de la mañana, aunque reunidos antes con pastores en un Zoom a nivel nacional, como siempre les cuento, muy bendecido, lleno de la gloria de Dios, compartiendo con gente que tiene un corazón tan increíble y que creo que Dios está provocando un avivamiento en Costa Rica. Quiero que comencemos orando como lo hacemos siempre. Nuestro buen Dios, queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes a mirar profundamente en nuestro corazón, muy profundamente, Señor, y que aprendamos a ser transformados, cambiados por el poder de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, que este día pueda ser fuerte, tremendo, bendecido por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Saludo a todos, a los que nos visitan, a todos los que están conectados. Muchas gracias por esperar el horario, por saludar, por conectarse y por oír y ver este taller, aún los que se conectan en otros horarios. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Muy amados, quiero que podamos ir a la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy fuerte y es el tema número 5, el principio número 5 respecto a la oración eficaz. Hemos hablado bastante ya, una semana y media hablando de la oración eficaz, pero déjeme hablar ahora de la oración de humillación y arrepentimiento genuino. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, una de las prácticas que teníamos, cuando hacían un lío o se peleaban entre ellos, lo que hacíamos era ponerlos frente a frente, así, nariz con nariz, ojo con ojo, mirándose por 5 minutos. Y terminaban muertos de la risa, abrazándose, riendo. Le decía, dese un beso y ya. Se olvidaba enseguida la situación. Y eso a veces tan cómico se traduce a la vida de adultos, porque pensamos que Dios pasa por alto algunas cosas nuestras y creemos que podemos engañar a Dios, como de chiquitos engañamos a papá y mamá, pero a Dios no le podemos burlar. Uno de los peores negocios, déjeme llamarlo así, para el cristiano es ocultarle a Dios las cosas negativas, los pecados o pecaditos como quiera usted llamarlo, porque con esa actitud prácticamente ignoramos uno de los atributos más importantes del poder de Dios, de Dios. ¿Y sabe cuál es? Del carácter de Él es su omnisciencia. Él sabe y conoce todo. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestras intenciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué ganamos escondiéndole faltas a Dios? ¿Qué ganamos? Nada. Más bien, tendríamos que decir, ¿qué perdemos ocultándole cosas a Dios? Lo que nos impide confesar nuestros pecaditos es la categorización que no existe en la presencia de Dios desde su perspectiva, solo existe desde la nuestra, porque catalogamos de acuerdo a la justicia, ¿no?, de la tierra, un asesinato puede ser 25 o 30 años, mientras que un hurto puede salir por la puerta grande mañana. Entonces, para nosotros tenemos esa categoría de pecados y pecaditos y catalogamos así nuestras acciones, pero para Dios no es así. Para nosotros es lo que tenemos que entender, es la actitud de minimizar nuestras faltas. Decimos, oh, esas cosas son tan pequeñitas que no le hacen daño a nadie, es un pecadito chiquito, Señor. Y casi de cariño, ¿no? Como decimos acá en Costa Rica, ah, pecadito. Pecadito o pecadote es un pecado delante de Dios. Y tenemos condenación terrible por ocultarlos. Y fíjese, ¿sabe qué es lo peor? Porque a Dios no le afecta, pero le afecta a mi santidad personal. Me afecta a mi vida espiritual. Le afecta a usted en su vida espiritual. El Salmo 32, versículos 3 y 4. Este es un claro e ilustrativo sobre los efectos de esconder y no confesar los pecados. Decía el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedad. O sea, tenemos que entender eso.
que nos afecta físicamente y espiritualmente a nosotros. El líder cristiano no puede darse el lujo de callar las fallas, es decir, de no confesar diariamente de rodillas delante de Dios nuestros pecados. Este sería el inicio de la debacle. Es el peor negocio que usted puede hacer en su vida, ocultar pecados. Usted y yo podemos ocultarlo, pero a Dios nada se le pasa por alto. Proverbios 28, 13 y 14 también nos enseña sobre este punto. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Usted puede persistir en ese pecado. Usted puede persistir en esa actitud arrogante, pero delante de Dios, ahora, vamos a otro punto. Uno de los principios más importantes para la vida santa es la transparencia. Usted que pretende vivir una vida de santidad y no es transparente con Dios, con sus semejantes, obviamente primero con Dios y luego consigo mismo y con los demás. Tenemos que ser totalmente transparentes con Dios, hasta en los pequeñísimos detalles, porque Él los conoce todos. La transparencia nos impulsa a confesarnos cotidianamente delante de Dios sin temores ni rodeos, porque Él nos conoce. Por más que des 1000 vueltas, Él ya lo sabe. El líder transparente sabe que una de las bases de su éxito es ser examinado, revisado, limpiado constantemente por el Señor. Sin arrepentimiento y confesión de pecados no hay perdón ni hay limpieza. Jesucristo no puede limpiar pecados inconfesos. Y esta es la clave. Cristo no limpia excusas. Cristo no limpia autojustificaciones. Cristo nos limpia cuando confesamos nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Pero nosotros los líderes cristianos debemos desear el arrepentimiento. Decidir confesar nuestros pecados a Dios. Determinarnos a humillarnos delante de Jesús y aspirar a ser totalmente limpios por la sangre del Cordero. Ahora, cuidado porque acá hay algo que tenemos que entender. Remordimiento versus arrepentimiento. Remordimiento versus arrepentimiento. Piénselo. Hay una diferencia en sentir remordimiento por un pecado, a estar arrepentido por el pecado. En esta cuestión radica justamente uno de los problemas modernos que impide que haya limpieza total en la vida del cristiano. El remordimiento produce culpa, pero el arrepentimiento produce convicción de pecados. El remordimiento lleva al creyente a pedir perdón para deshacerse de la culpa o del malestar interno que no lo deja tranquilo. Pero el arrepentimiento busca reconciliación con Dios y restauración de su relación con Dios. El remordimiento busca calmar la conciencia, es un anestésico. El corazón arrepentido busca total y radical limpieza para entrar a la presencia de Dios sin manchas y sin pecados. ¿Sabe que el arrepentimiento es autosugestivo? Pero el arrepentimiento es un acto de fe y de amor a Dios. El remordimiento es superficial y por eso subliminalmente no conlleva a un verdadero interés para salir del pecado. Simplemente es un autoengaño. El arrepentimiento nos lleva a un firme propósito de salir del pecado. El remordimiento es urgente, pero el arrepentimiento es profundo. El remordimiento es psicológico, mental, pero el arrepentimiento es espiritual. ¿Sabe? El remordimiento es un maquillaje basado en un hábito espiritual de pedir perdón. Pero la palabra dice que 70 veces 7 debemos pedir perdón si caemos en pecado. O sea, está diciendo infinito, debes pedir perdón. Pero el arrepentimiento no nos saca del pantano, más bien nos introduce más en el pantano del pecado. El arrepentimiento nos convence profundamente de que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero
lo que más le interesa al individuo con remordimientos es estar en paz consigo mismo, nada más, tener la conciencia limpia, o tranquila por lo menos, no sé si limpia, pero para estar tranquilo confiesa su pecado y pide perdón a Dios y cree que ya está todo solucionado, pero está equivocado. Señora, señor, está equivocado. Lo central no es el acto mismo de la confesión de pedir perdón. Este es el procedimiento, es la forma. Y aún los fariseos caían en esta costumbre de pedir perdón. No dejemos el fariseísmo de lado. Lo que Dios busca es un corazón arrepentido que quiere estar en paz y comunión íntima con Dios, porque sabe que solo Él puede limpiarnos y que el de manos limpias y corazón puro puede entrar al lugar santísimo. Si usted quiere entrar al lugar santísimo, necesita limpiarse de todas estas cosas. El remordimiento a la luz de Dios y de la palabra es un autoengaño, nada más. Pero el arrepentimiento es dejar que la verdad de Dios prevalezca ante nuestras mentiras. Arrepentirse es volverse radicalmente a Dios, sin importar las consecuencias. El remordimiento mide, calcula consecuencias, y este punto precisamente no le permite al cristiano arrepentirse verdaderamente, porque lo que quiere es controlar y regular las consecuencias. Máxime, si estas son graves y funestas, la situación bastante frecuente en el líder cabeza de ministerio, que por la consecuencia, que posiblemente se baja de la plataforma y de ministrar porque tiene que entrar en una disciplina, no confiesa su pecado, pero está dispuesto a esconderlo y perder su salvación. Ante los pecados graves, nosotros los líderes realmente actuamos así. Un líder arrepentido está dispuesto a someterse a la consejería pastoral, a la disciplina de la iglesia o el ministerio, porque lo que más le interesa es su vida totalmente restaurada para la gloria de Dios y tener acceso a la presencia de Dios. Pero por el contrario, un líder con remordimientos huye, se escabulle, hace lo que hace para conseguir no ser disciplinado, no recibir consejería y hasta se autodisciplina en secreto. Yo hice penitencia, 1 año de penitencia. Me bajé del púlpito. No tomé la Santa Cena por tanto tiempo para no dejar el timón de su ministerio, para no dejar de tener un estatus y principalmente para cuidar su imagen pública. Eso es lo que produce simplemente una persona que tiene remordimiento. Ahora, ¿cuántos líderes han caído en esa trampa? ¿Cuántos líderes hemos puesto nuestra imagen pública por encima de los intereses de Dios? Y en muchos casos por encima del mismo Dios. Por nuestra imagen personal no nos arrepentimos. No nos arrepentimos de forma correcta, cuidando demasiado nuestro prestigio. Es que empezamos a esconder los pecados y a la postre vienen a ser la grieta que tumba la pared y al fin la casa. Los ministerios y las iglesias liderados por siervos de este tipo, por líderes de este tipo, en estas condiciones entran en la desolación, no prosperan, se estancan, hay fracaso, solo porque el líder no se ha humillado, porque no ha sido quebrantado, porque no hay arrepentimiento verdadero, porque no está dispuesto a apartarse, a renunciar al ministerio y hasta que su vida esté totalmente restaurada. Ese sería lo verdadero que debemos perseguir para tener restauración completa delante de Dios. ¿Y cuántos ministros, cuántos líderes, cuántos creyentes soportan esta tragedia? Que por protegerse incorrectamente, descentradamente, se adueñan del ministerio y por evitar ellos las consecuencias hacen sufrir a la iglesia hasta dejarla prácticamente en cenizas. ¿Cuántos ministerios y cuántas iglesias florecientes y con mucho potencial se han estancado en el pecado por el pecado de los líderes sobre todo? Cuando ves una iglesia en decadencia y en ruinas, te das cuenta que hay pecado profundamente. Y sobre todo arraigado en el liderazgo. Y esto está muy fuerte. Y prepárese porque la palabra de Dios es muy fuerte. El Señor nos dice, apártense del pecado para que yo vuelva mi rostro a ustedes.
El pecado arruina tu relación con Dios. El pecado arruina la iglesia. Y usted y yo tenemos que ser lo suficientemente maduros como para decir, no me importa, Señor, la consecuencia, pero yo quiero que me limpies mi vida y limpia mi pecado. En el nombre poderoso de Jesús, oremos. Padre, en tu nombre bendito, vamos a tu presencia en este momento. Con dolor y tristeza porque hemos pecado y no nos hemos apartado del mal, más bien hemos estado escondiendo nuestro pecado, pensando que nos burlamos de ti. Ay de nosotros pecadores. En el nombre de Jesús, danos convicción, Señor, y que podamos nosotros entender que tú perdonas, pero a aquel que se arrepiente de forma genuina y que se acerca a ti pidiendo perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta es una palabra muy fuerte. Esta es una palabra dura. Pero iglesia, necesitamos esta palabra para enderezar nuestros caminos, vivir en santidad y que vengan del Señor tiempos de refrigerio. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Les espero el día de mañana, en la misma hora. Dios le bendiga.